Dentro de las causas de insuficiencia renal aguda propiamente parenquimatosa está la glomerulonefritis aguda, la cual puede cursar en una forma rápidamente progresiva o en casos de infecciones endocárdicas, cuadros autoinmunes o en casos de síndrome nefrítico postinfeccioso. Lo que llama la característica en estos pacientes es la proteinuria y la hematuria con glóbulos rojos dismórficos o el llamado equistocitos o equinocitos, alteraciones de daño de la membrana del glóbulo rojo observado en el examen de orina. La nefritis tubulointersticial explica más del 10% de las fallas renales agudas en los pacientes, donde se observa una infiltración linfocitaria en el intersticio renal, hay fiebre, rash y eosinofilia con eosinofiluria en el examen de orina. Más del 10 al 30% de los glóbulos blancos observados en la orina son eosinófilos. Parece cristales y piuria leucocitaria y proteinuria en rango subnefrótico. En relación a la tercera causa de insuficiencia renal aguda, que es la posrenal, la obstrucción del flujo de orina en ambos riñones o en un riñón único funcionante por una patología localizada desde la uretra hasta la pelvis renal es la causa de la insuficiencia renal posrenal. Normalmente, tras resolverse la obstrucción, la función renal se recupera totalmente. La uropatía obstructiva es más común en determinados grupos de pacientes, en hombres, en mayores de 60 años, la patología prostática, hiperplasia prostática o el adenocarcinoma de próstata explican la obstrucción en estos pacientes. Y en mujeres, la cáncer de cuello uterino con invasión al sistema excretor, vejiga, ureter o uretra explica la causa de la falla renal. En algunos pacientes ateromatosos en daño aórtico pueden aparecer aneurismas que comprometen también las vías excretoras renales. ¿Cómo podemos clasificar en un paciente la falla renal, si es prerrenal o si es necrosis tubular? Bueno, los parámetros o índices de falla renal aguda van a permitir esto. Para una correcta clasificación de estos pacientes debemos solicitarle sodio urinario y sodio sérico, la determinación de creatinina urinaria y creatinina plasmática y la realización de un examen de orina general buscando el sedimento. De manera pues que cuando tenemos una insuficiencia renal prerrenal, en el caso del sodio urinario vemos que siempre hay menos de 20 miliquevalentes por litro del sodio. En caso que sea de necrosis tubular aguda va a haber más de 40 miliquevalentes por litro de orina. La osmolaridad urinaria es importante, ya que en la prerrenal tenemos una osmolaridad mayor de 500 milosmoles por litro, y cuando es necrosis tubular aguda o parenquimatosa es menos de 350. La densidad urinaria en la prerrenal es mayor de 1020 y en la renal es menos de 1015. La relación creatinina o creatinuria y creatinina en el plasma es mayor de 40 en la prerrenal y menor de 20 en la necrosis tubular aguda. La relación urinaria y versus plasmática es mayor de 40 en prerrenal y menor de 20 en la necrosis tubular aguda. La urinaria entre la plasmática es mayor de 8 en la prerrenal y menor de 3 en la necrosis tubular aguda. La presencia de cilindro y halino es lo común en la prerrenal, pero la presencia de cilindros granulosos pigmentarios son positivos en la necrosis tubular aguda. La relación urea plasmática contra creatinina plasmática es mayor de 20 en la prerrenal y menor de 20 en la renal.
existen índices que permiten estadiar o clasificar estas dos fallas, de manera que si nosotros dividimos el sodio urinario entre la creatinina urinaria y la creatinina plasmática, nos va a dar menor de 1 el índice de falla renal y mayor de 1 en la necrosis tubular aguda. La excreción fraccionada de sodio es la relación que se obtiene dividiendo el sodio urinario por la creatinina plasmática sobre el sodio plasmático por la creatinina urinaria por 100, menos de 1 en la prerrenal, mayor de 1 en la renal. Y finalmente, cuando el paciente ha recibido diurético como parte del tratamiento en la falla renal, no podemos utilizar la excreción fraccionada de sodio, el FENA, por los efectos del diurético en los túbulos, de manera que usamos la excreción fraccionada de urea para clasificar correctamente la falla prerrenal de la renal propiamente. La excreción fraccionada de urea es la urea urinaria por la creatinina plasmática sobre la urea plasmática sobre la creatinina urinaria por 100. Si es menor de 35, estamos en presencia de una insuficiencia prerrenal, y si es mayor de 50, es necrosis tubular aguda. Es importante que en falla renal aguda sepamos que existen biomarcadores que incrementan o aumentan su nivel mucho antes de que la creatinina aumente su valor en sangre, como es la cistatina C, la cual es un marcador importante de falla renal, ya que se sintetiza y se secreta por las células proximales tubulares, que cuando son dañadas comienza a haber un aumento de este marcador, cistatina C, que ocurre 48 horas antes de que la creatinina aumente. La interleuquina 8 es otro marcador precoz, ya que aparece en la orina cuando existe lesión de las células tubulares proximales, aparece 24 horas antes de que aparezca la elevación de la creatinina. La KIN-1, que es la molécula de lesión renal 1, es otro marcador importante, que ya que es una proteína transmembrana tipo 1 con una inmunoglobulina y dominio de mucina, que se expresa en el daño del túbulo contorneado proximal, sobre todo en lesiones isquémicas de hipoperfusión renal. La NAG o N-acetilglucosamida es otro marcador que aumenta sus concentraciones urinarias en pacientes que van a fallo renal, es de origen tubular y sugiere daño de célula o mayor actividad lisosomal. La N-gal, que es otro marcador, es la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos, un marcador precoz de daño, indica que el paciente desarrollará en las horas subsiguientes una falla renal aguda. Aumenta 33 horas antes que la creatinina, de manera pues que estos marcadores van a permitir que en el paciente se estime la probabilidad de desarrollar una falla renal mucho antes de que aparezcan los elementos que permiten este diagnóstico de la falla renal aguda, como es retención azoada. Los criterios o los factores que predisponen que un paciente haga falla renal es la edad avanzada, el sexo masculino, ser diabético, tener una enfermedad crónica de base, tener falla cardíaca o falla hepática, la raza y algunas variaciones genéticas. Pacientes con hipoalbuminemia también son susceptibles a desarrollar falla renal. La condición clínica del paciente también es un factor de riesgo, como es un paciente séptico, chocado, hipotenso, que tenga depresión de volumen, que haya tenido un síndrome de aplastamiento con rhabdomiólisis, o que haya sido sometido a cirugía vascular o cardíaca, o que haya sido sometido a un trasplante sólido no renal, por ejemplo hepático, pancreático, etcétera, o que tenga un síndrome abdominal compartimental, es decir, que tenga una patología intraabdominal que aumente la presión intraabdominal y que haga como complicación fallo de órganos hepáticos, renales,
como parte del síndrome compartimental abdominal, o pacientes que están en ventilación mecánica con altas fracciones de oxígeno y PIT también son factores de riesgo para desarrollar falla renal. Y aquellos pacientes que reciben agentes nefrotóxicos, como ejemplo medios de contraste para estudio radiológico, antibióticos tipo vancomicina o cefalosporinas de primera generación, o que reciben algunos antivirales como aciclovir, valciclovir o ganciclovir también, o algunos quimioterápicos, pues son pacientes que están con enfermedad neoplásica y están recibiendo cisplatino, por ejemplo, o pacientes que reciben antiinflamatorio no esteroideo también son factores de riesgo para insuficiencia renal aguda, o pacientes que están recibiendo IECA o ARA2. ¿Cuáles son las claves para prevenir un daño renal agudo? Bueno, el paciente debe mantener un peso controlado, un índice de masa corporal normal, reducir el consumo de sal, hacer actividad física, aeróbica, beber abundante agua, 6 a 8 vasos de agua al día, y comer saludable, es decir, una dieta rica en verduras. El paciente no debe consumir grasa saturada como el cerdo, carne roja, enlatados, embutidos, y muchas frutas y comidas con bajo nivel de grasas saturadas. Y debe de evitar el alcohol y el cigarrillo, ya que sabemos que son factores que determinan daño renal en estos pacientes. En los cuales pacientes deben ser sometidos a terapia de reemplazo renal agudo en pacientes graves que tienen una falla renal aguda, son todos aquellos pacientes que tienen un BUN, una urea mayor de 100, una creatinina mayor de 5, una potasio mayor de 6 miliequivalentes y que tienen cambios electrocardiográficos. Pacientes con hiponatremia o hipernatremia severa también deben ser sometidos a diálisis. Pacientes con hipermagnesemia mayor de 8 o que tienen anuria más hiporreflexia. Pacientes con acidosis pH menores de 7,15, acidosis láctica asociada con ingesta de metformina, también tienen que ser sometidos a procedimiento dialítico. Pacientes con sobrecarga de volumen que no responde a terapia diurética. Seguidamente vamos a hablar de la insuficiencia renal crónica, definida por como una disminución de la función renal menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, y que además muestre daño renal, alteraciones histológicas si se ha hecho una biopsia, albuminuria, proteinuria, alteraciones del sedimento urinario, hematuria dismórfica, por ejemplo, o proteinuria subnefrótica, o alteraciones de imagen ecosonográfica renal con cambio de la relación corteza-médula, aumento de la patrón de la corteza renal, cambio de la intensidad de la imagen ecográfica, disminución del tamaño renal, y que esta alteración, disminución de la función renal y el daño renal evidenciado a través de histología, pruebas de laboratorio o ecográfica muestren más de 6 meses de evolución. De manera que el diagnóstico de insuficiencia renal crónica o de enfermedad renal está definida arbitrariamente por el tiempo, disminución de la tasa de filtración y daño renal objetivizable a través de cualquier marcador imagenológico